Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en un nuevo laboratorio y en este caso vamos a trabajar con JMeter o JMeter, según donde lo lea. En este caso, en este nuevo laboratorio, nos vamos a enfocar en una herramienta de automatización del testing centrada en lo que es el testing de carga. Con JMeter nosotros vamos a poder hacer lo mismo que estábamos haciendo con Postman, es decir, generar requests, ejecutar esos requests, generar casos de prueba sobre esos requests, pero además podés hacer esta generación de los requests simulando una enorme cantidad de pedidos al mismo tiempo. Y ahí es donde se destaca la herramienta que vamos a utilizar. JMeter es una herramienta desarrollada por Apache, es una herramienta de código libre, bastante fea a la vista, pero es muy impresionante todas las cosas que se pueden hacer. Nosotros en esta actividad solo vamos a hacer una fracción de todo lo que es posible. Para poder hacerse con esta herramienta tienen que entrar a la página oficial, van a la sección de descargas, se descargan los binarios y con eso ya podemos empezar a trabajar. Es una herramienta, como les decía, de software libre, es de código abierto. El binario en realidad no es un archivo ejecutable común, sino que es un archivo jar. Nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar ese archivo. Por lo que obviamente se requiere contar con Java instalado. Yo lo cancelo porque yo lo tengo instalado. Cuando ustedes se descargan el comprimido, lo descomprimen en la carpeta que ustedes quieran. En este caso yo lo tengo descomprimido en mi carpeta de descargas. Acá voy a abrir una línea de comando. En este caso yo estoy con Linux, háganlo con la que ustedes quieran. Y en la carpeta bin van a ver que hay un archivo jar que es Apache JMeter. Ese es el archivo que nosotros queremos ejecutar. Lo voy a hacer con Java. Y ahora sí va a ejecutar la aplicación y esto es lo que nosotros vamos a empezar a usar en esta actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una serie de requests, los mismos que hicimos con Postman. Vamos a usar el mismo ejemplo, pero le vamos a agregar el detalle de poder simular muchos pedidos. Y vamos a ver cómo la herramienta nos ayuda en eso y cómo la herramienta nos ayuda en la visualización de los resultados de esas ejecuciones. Así que vamos por acá. Vamos a trabajar con el ejemplo de la reserva de los libros, que fue lo que habíamos estado utilizando cuando trabajamos con Postman. Así que este link me lo voy a guardar porque lo voy a usar tal cual como lo usamos antes. Insisto en esto, todo lo que hicimos nosotros con Postman lo vamos a poder hacer acá. El espíritu va a ser el mismo, va a cambiar un poquito la forma de hacerlo. Cuando estamos con JMeter, lo primero que vamos a definir es la parte de los usuarios. ¿Cuántos hilos de ejecución queremos hacer para cada uno de estos requests que vamos a armar? JMeter funciona, este es nuestro test plan, acá con clic derecho vamos a ir agregando elementos. En esencia en JMeter, todo lo que yo quiera hacer son como pequeños ladrillitos que voy seleccionando y voy combinando. ¿Sí? Lo vamos a ir armando ahora cuando armemos todos nuestros casos de prueba, todos nuestros requests. Lo primero que voy a hacer es agregar mi conjunto de usuarios, un thread group. Acá lo voy a ir configurando y acá voy a ir viendo cómo se va armando todo. Le puedo dar el nombre que quiera, grupo de usuarios. Y por el momento vamos a trabajar con un solo usuario. ¿Sí? Vamos a hacerlo lo más parecido posible a Postman y después vamos a ir jugando con estas variables. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Este va a ser mi test group. Ahora, sobre este test group, voy a empezar a incorporar los requests que quiero testear. Así que nos volvemos acá y tenemos los mismos que habíamos tenido cuando trabajamos con Postman. Y con todo lo que aprendimos en Postman sabemos que acá lo más cómodo es trabajar con variables. Así que vamos a empezar definiendo variables. Para la definición de las variables, lo que voy a hacer es, de vuelta clic derecho, agregar. Vamos a ver dónde está. Déjenme que encuentre dónde están las variables. Acá están. Variables definidas por el usuario.
Este es mi elemento de configuración de variables. Yo acá voy a poder agregar muchas variables. En particular, vamos a agregar una variable que va a corresponder con la URL. URL y el valor es el que me pegué. Una aclaración para que no cometan los mismos errores que cometí yo. No incluyan el HTTPS / porque eso lo va a agregar automáticamente JMeter. Entonces hoy yo ya tengo definida mi conjunto de variables. Vamos a ordenarlo un poco. Ahí está. Ahora sí, con estas variables definidas, vamos a agregar add sampler un HTTP request. Y esta es mi configuración. Este va a ser nuestro get status. Vamos a poner acá get status. El server name o IP va a ser lo que nosotros la URL que definimos, que la forma de referenciar variables es con pesos y llaves. Acá ponemos URL. Es un get, así que esto lo dejamos como está. Y acá ponemos nuestro barra status. Y con esto ya tenemos definido nuestro request. Vamos a grabar este proyecto. Nuestro request ya está armado. Y fíjense que nosotros tenemos acá arriba unos botoncitos de play que lo que hace es ejecuta cada uno de nuestros requests. Yo lo voy a ejecutar y terminó. Y no me mostró absolutamente nada y así como está no me sirve. Eso es porque de vuelta JMeter tiene esta filosofía de que todo lo que querramos hacer tenemos que ir a buscar el ladrillito que lo hace e incorporarlo. Si yo quiero tener algún tipo de salida o ver qué es lo que está pasando, necesito agregar un listener y en este caso voy a agregar el view result tree. Este elemento me va a resumir qué es lo que está pasando en cada una de mis ejecuciones. Fíjense que ahora yo vuelvo a ejecutar y me dice que se ejecutó el get status. Si se pinta en verde, quiere decir que está todo bien. Lo selecciono y acá puedo empezar a acceder a un montón de información. Esto es lo que obtuve. Así se armó el request. Este fue el response data que obtuvimos. Exactamente igual como veíamos en Postman, pero ahora accediéndolo de otra manera. Fíjense que nosotros obteníamos un código 200. Así que lo que voy a hacer ahora es a este request quiero agregarle el testeo de que efectivamente el código de respuesta sea un 200. Y como ya deben saber, vamos a agregar clic derecho sobre el request, add una aserción de respuesta, response assertion. Entonces acá voy a poner que este es el chequeo de código 200. Voy a seleccionar, que acá lo que yo quiero chequear es el código de respuesta. Y voy a pedir que lo que estoy buscando es algo igual. Voy a agregar a 200. Nuevamente no cometan el error que yo cometí. No aprieten Enter porque incorpora el Enter a la información con la cual machea. Y el Enter no está, así que les va a dar error. Así que déjenlo solamente en 200. Tengo eso. Podemos agregar otro control más. Por ejemplo, controlar que efectivamente, si yo vengo a ver el resultado, el response data me daba este status OK. Bueno, podemos chequear que efectivamente dentro de la respuesta esté este status OK. Eso lo hacemos con otra assertion, otro response assertion. Esta vez vamos a poner response OK, se va a llamar. Lo que vamos a chequear es el texto de respuesta que sea igual. Vamos a agregar el OK. Y para hacerlo un poco más entretenido ahora, incorporemos un error a propósito, a ver qué es lo que pasa. Entonces, tengo un request armado, tal cual como lo armábamos en Postman, y le asocié dos controles, que el código de respuesta sea 200 y que el texto de respuesta contenga, o sea igual en realidad, a este mensaje que a propósito lo puse mal. Así que si vengo acá,
Estas escobitas que hay acá me permiten limpiar los resultados hasta el momento. Lo vuelvo a ejecutar. Y ahora me da en rojo. Si yo despliego, veo que el que me dio el rojo fue el response OK. Y efectivamente cuando lo selecciono veo que se recibió y me marca dónde está la diferencia y se esperaba esto. Así que está funcionando y así me muestra cuando hay un error. Vamos a modificarlo para que quede bien. Y ahora volvamos a ejecutar. Y esta vez todo anduvo bien. Vamos a seguir agregando algunos controles y algunas visualizaciones de los resultados. Si yo hago clic derecho, Add, Listener, Reporte agregado. Reporte agregado lo que tiene interesante es que me muestra un resumen de todas las ejecuciones y los tiempos de ejecución. Que es interesante eso, más pensando que esto tiene que ver con el testing de carga. Lo voy a volver a ejecutar. Hasta ahora solamente ejecutamos un getStatus una sola vez. Y obviamente todo esto es igual porque hicimos una sola ejecución, pero tengo el tiempo promedio, medio, máximo, mínimo. Y todos estos estuvieron en 496. Juguemos un poco con el tema de las cantidades. Si yo voy al grupo de usuarios y en vez de 10 pongo 10, ahora cuando vengo acá, limpio, ejecuto y empiezo a tener un montón de getStatus. Exactamente 10 de getStatus. Cada uno de estos es un hilo de ejecución que generó JMeter. Y si voy al reporte agregado, ahora sí puedo ver un poco más de diferencia. Se hicieron 10 ejecuciones, en promedio se tardó 464 milisegundos, la más rápida se resolvió en 340 y la más lenta se resolvió en 858. Puedo agregar un control más, que es un control de tiempo, un Duration Assertion. En este caso, este va a ser un test que va a fallar cuando la ejecución de este get, de este request, tarde más que el tiempo que yo le pongo acá. Por ejemplo, vamos a ponerle un segundo. Volvemos acá, vamos a borrar un poco, vamos a cambiar. En vez de hacerlo de 10, vamos a hacerlo de 25. Borro todos los resultados y empiezo a ejecutar. Fíjense que tuvimos 25 ejecuciones, pero 2 fallaron. Y si vengo al por qué fallaron, fallaron por la duración. Esta estaba puesto en un segundo y esta tardó 1.39. Y esta de acá tardó 1.5. Si yo vengo al reporte agregado, puedo ver también que efectivamente la de 1.5 fue la máxima de todas. Entonces ahora empezamos a ver cómo podemos armar estos casos de test y cómo podemos aprovechar la simulación de la carga. Esto está bueno poder hacerlo. Vamos a volver a 1 para hacerlo más fácil. No solamente usando JMeter para generar la carga, sino al mismo tiempo poder estar viendo el comportamiento del servidor cuando se generan todos estos hilos de ejecución. Bien, hicimos nuestro getStatus. Volvamos. El siguiente que teníamos era el del registro de un usuario, el post del API Client. Así que vamos a empezar a trabajar en ese que tenía varias cosas interesantes. Vamos de vuelta acá, agregar un HTTP request. Este va a ser un post client. No se olviden de cambiar acá el post. Ponemos que esto es la URL y este se llamaba /API client. /API clients. Bien. Que tenía particularidades. Recordemos que este tenía, ¿sí?, un request body que era un JSON con cierta información. Entonces, y nos devolvía el token de seguridad. En el body data, yo acá voy a poner la información, el client name y el client email. Vamos a poner client name Martín, client email
Martín, arroba. Bien. Pero ahora hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que decirle que esto es un JSON, ¿sí? Que lo hacíamos de una manera en Postman. Acá lo que vamos a hacer es, a mi request le vamos a agregar un elemento de configuración y vamos a agregar un HTTP Header Manager. Acá es donde nosotros vamos a decir que el contenido, acá ponemos content type, el contenido de nuestro request lleva una application JSON. Ahí está. Ahora, de la experiencia que habíamos hecho trabajando con Postman y con esta librería API, sabemos que los mails se pueden usar una sola vez. Entonces, nos vendría cómodo ya ahora incorporar de alguna manera la generación de un mail aleatorio. Y eso lo van a tener en la presentación, esta línea que es la que vamos a usar justamente para generar los mails aleatorios. Así que me la copio. Y eso lo vamos a hacer dentro de mi post client, clic derecho, config element, déjeme que lo busque, que siempre me cuesta encontrar estas cosas. ¿Dónde estamos? Acá está, preprocesor. Todo lo que nosotros seleccionamos de preprocesor va a ser algo que se va a ejecutar antes de la ejecución de mi request. Y lo que pongamos en el postprocesor va a ser lo que se va a ejecutar después de la ejecución de mi request. En este caso es antes de la ejecución, un user parameter. Vamos a agregar una variable que va a ser mail. Y acá es donde ponemos este código que nos copiamos. Todo lo que arranca de esta manera es una referencia a una función propia que ofrece JMeter. Y lo que vamos a hacer también es, en la definición de variables, agregar la definición de la variable mail. Y por último, acá, en donde estamos definiendo el body data, es donde vamos a referenciar nosotros nuestra variable de vuelta con pesos mail. ¿Sí? Y no se olviden de ponerlo entre comillas que son importantes. Entonces armamos nuestro request, es un post a la URL en API Client con un body data haciendo referencia a una variable que en este preprocesor se está definiendo a partir de una función random. Veamos esto que pasa. Yo esto lo ejecuto. Ejecutó el post client, estuvo todo bien. Me devolvió un 201, ahora lo vamos a agregar como un chequeo. Podemos ver acá cómo se armó el mail en el request que podemos leer. Y en el response data tenemos el famoso access token, que si recuerdan lo teníamos que guardar para usarlo más adelante. Así que tenemos varias cosas para hacer. Primero, agreguemos el chequeo del código 201. Así, add, aserción, response assertion, response 201. Es un código de respuesta que sea igual a 201. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos nosotros para recuperar, ¿dónde estás? Acá, este access token. Y eso lo vamos a hacer con el equivalente al pre-post-processor, que va a ser el post-processor. Y el post-processor vamos a usar un JSON extractor. Recuerden que este era algo que sacábamos del JSON de respuesta. Entonces, seleccionamos el JSON extractor y lo vamos a configurar para que del JSON, ¿sí? Que lo representamos en este caso con signo pesos, accedemos al access token. Y así describimos el acceso al JSON. Y esta información queremos que la guarde en una variable que se va a llamar token. La vamos a definir acá.
Entonces ahí tenemos, entonces chequeamos el 201 y después de la ejecución también accedemos a este token. Dentro de los distintos elementos que podemos incorporar, como teníamos los listeners de los dos que incorporamos, tenemos otro más que es el... ¿Dónde estás? Perdón. Sampler, debug sampler. Esto lo que hace es genera una salida de todas las variables para que nosotros podamos debuguear qué es lo que está pasando. Así que volvemos acá. Vamos acá. Limpiamos. Ejecutamos. El get status dio bien. El post client dio bien. Y si vengo al debugger puedo ver acá que se vuelca el contenido de la variable mail, la variable URL y el token, la variable token que efectivamente tiene el token de seguridad. Si yo vengo acá, usuarios, grupo de usuarios, y pongo 5, y esto lo limpio y lo vuelvo a ejecutar, cada uno de estos hilos, tengo 5 hilos de ejecución. Cada hilo de ejecución tiene su propio llamado a getStatus, su propio llamado a postClient y su propio debug sampler. Entonces cada uno de estos debug sampler está volcando el contenido de las variables usadas en ese hilo en particular. Entonces acá tengo un token con un mail, pero si voy a otro sampler, tengo otro mail con otro token. Y así con cada uno de ellos. Y de vuelta estos fallaron por las duraciones. Bien. Sigamos agregando requests. ¿Con cuál seguíamos? Tenemos el request del get para obtener todos los libros, ¿sí? Y después teníamos el get para obtener el ID de un libro en particular. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a armar este get, obtenemos todos los libros, chequeamos el status 200 y vamos a quedarnos, vamos a volver a extraer del JSON el ID de uno de los libros que lo vamos a usar después en el otro. Así que vamos acá, agregar un sampler http request. Va a ser un get books en la URL. El path era books. No requería nada. Esto ya ahora podemos agregarle la aserción response code igual, y este era un 200. Vamos a ponerle el nombre que es 200 y agregamos que chequee con 200. Bien, si yo ahora miro la ejecución, me quedaron los 5 de la otra vez. Vamos a hacerlo más sencillo. 1, limpiamos, vamos de vuelta. GetStatus postClient getBooks. GetBooks se ejecutó bien, código fue 200 y el código de respuesta que obtuvimos efectivamente fue el que buscábamos. Bien, ahora lo que vamos a intentar hacer acá es obtener el ID del primer libro. Entonces de vuelta eso va a ser un JSON extractor. A este getBooks, un postprocessor JSON extractor. La variable va a ser book ID. Vamos a definirla. Book ID. Y acá lo que vamos a hacer es, recordemos que lo que obteníamos como resultado era un arreglo con todos los libros. Entonces el JSON extractor acá lo que hace es decir, bueno, en el JSON de la componente 0, porque es la primera que vamos a ir por la primera, obtengo el ID. Y eso lo guardo en book ID. Podemos venir acá, limpiamos, ejecutamos. Y el debug sampler ahora debería incorporar el book ID que tiene el número 1, que es el ID que teníamos, que estábamos obteniendo en el response data del getBooks. Bien,
con este resuelto, podemos seguir con el otro, que era el que obtenía un ID en particular. Así que lo que vamos a hacer con ese es, vamos a hacer un nuevo get, http request, este va a ser un get book by ID, URL barra books, y era barra el ID. Entonces vamos a hacer esto barra y hacemos referencia a nuestra variable book ID. Y eso era todo lo que requería este método, este request. Vamos a agregarle el response assertion, porque esto me retornaba un 200. Vamos a chequearlo. 200. Agregamos 200. ¿Está? Y ahora hagamos la ejecución. GetBooks by ID efectivamente me trajo toda la información asociada al libro. Y de vuelta podemos hacer el dump de lo que tenemos acá y eso usarlo para ver que efectivamente estamos usando las variables que tenemos acá. Bien. Ahora lo que nos queda era hacer una orden, pedir o reservar un libro. Esto requería que nosotros pasemos un JSON con la información del ID que queríamos reservar y el nombre de la persona, y en este caso usar el bearer token, que era el token de seguridad que nosotros queremos. Así que vamos a armar esta y ya con esta terminamos. Vamos a ir acá, agregamos un nuevo HTTP request. No nos olvidemos que esto es un post. Post reserva en URL. Esto es un post. Esto se llamaba orders. Vamos al body data. Acá podemos ver que esto lleva el book ID y el customer name. Acá vamos a usar la variable de book ID. Así que acá tenemos, esto es book ID. Y acá usamos book ID usando el pesos y la llave. Y para esta parte teníamos el customer name, que no importa, así que podemos poner cualquier cosa. Algo muy importante a tener en cuenta es que es muy quisquilloso con las mayúsculas y las minúsculas. Si reciben errores raros, lo primero que tienen que hacer es revisar que no hayan puesto mal una mayúscula o una minúscula. Una I pusieron en minúscula y en mayúscula. Cosas por el estilo. Siempre es origen de errores extraños. Bien, tenemos que decir que esto es un JSON, así que vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Le agregamos a este request un config element, que es un HTTP header manager, que le vamos a decir de vuelta que el content type es un application JSON, y acá mismo vamos a decirle que la autorización se hace con el token, que esto lo declaramos acá, here, y la referencia a mi token de seguridad. Bien, y esto nos daba un 201, así que esto vamos a agregarle ya ahora el chequeo por el 201. Equals a 201. Borremos esto acá. Veamos qué pasa si lo ejecutamos. Efectivamente la reserva se hizo correcta. Tenemos nuestro ID de reserva que nos daba antes.
nos dio el 201 y acá podemos ver cómo se armó todo el request. Bien, podemos jugar un poco más y esto acá poner 50 hilos. Lo que quiere decir que esto va a generar 50 hilos de ejecución, cada uno con un status, un get status, post client, get books by ID y después con la reserva. Y veamos esto de acá. Lo podemos ver desde este punto de vista si queremos. Lo empezamos a ejecutar y se van a ir armando, completando cada uno de esos hilos en cada uno de esos requests. Hasta completar los 50 en cada uno de ellos. Bien. Y ahí se completaron. Ahí tenemos las estadísticas de los datos, de los tiempos. Y si venimos acá, podemos ver todos los get status que fueron fallando, porque esto tardó mucho tiempo. Y así podemos hacer todos nuestros testeos de carga con nuestros requests. JMeter tiene varias alternativas, varias modificaciones que se pueden hacer con estos elementos que podemos ir incorporando. Son un montón, pero es todo posible, todo configurable desde la herramienta. Y algo que si prestan atención, cuando ejecutan la herramienta por línea de comando, fíjense que una aclaración que se hace es que no se use el modo gráfico para hacer testing. En realidad que solamente se use para hacer la creación de los tests y el debugging. Esto es porque efectivamente podemos hacerlo todo por línea de comando y es mucho más eficiente. Para eso lo que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo de testeo, que es un archivo JMX. Vamos a ponerle un nombre cortito para que va a ser más fácil. Lab JMX. Voy a abrir acá una línea de comando. Para hacer lo que acá me dice, tengo que escribir jmeter -n -t el archivo jmx, que era lab.jmx, -l, un archivo de resultado que lo vamos a llamar resultados.txt, -e, -o, y me pide el path a una carpeta donde quiera que se genere un reporte. Eso que nosotros hacíamos con Newman cuando trabajábamos con Postman, JMeter lo incorpora automáticamente. Vamos a venir por acá. ¿Dónde lo podemos ubicar? Vamos a probar a hacerlo así. No le gustó eso. Ahí sí le gustó. Barra bin, barra output. Veamos si eso le gusta. Entonces, no. Lo puse en otro lugar donde no lo tenía que poner. A ver. Este no era lo que yo quería. Vamos de vuelta porque no encuentro donde estaba escribiendo recién todo. Jmeter barra n barra t. El nombre del archivo que era lab.jmx barra -l, perdón. Archivo de respuesta que va a ser nuestro resultados.txt. Y ahora sí, barra output. Veamos si esto no le gustó. Si está JMeter ahí. A ver, vamos a hacerlo. Esto puede ser porque estoy en Linux. Vamos a hacerlo así. Perdón. Vamos una vez más.
Así. Y ahí le gustó. Y ahí está ejecutando todo mi archivo de testing por línea de comando, sin ninguna interfaz gráfica. Va a estar un ratito ejecutando y eso va a generar las salidas que ahora vamos a ver cómo se arman. Al igual que pasaba con Newman, acá la ventaja que tenemos es que nosotros podemos incorporar esta ejecución por línea de comando a un servidor de integración, a una integración continua, para que cada cierto tiempo, en cada ciertas condiciones, esto se ejecute y genere un reporte. Entonces, si yo vengo ahora a la carpeta output, vengo acá, y acá tengo el resultado, el informe de todo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Puedo ver que un 9% de los test fallaron, quedó con la configuración de las 50 ejecuciones, y esta es toda la información de todos los casos que fallaron y todo lo que yo estuve armando. Bien, y esto es una muestra de lo que se puede hacer con JMeter. Pruébenlo, úsenlo, está muy bueno. Muchas gracias.